Hola, bueno, aquí estoy como todos los, digamos, todos los jueves, hoy no siendo jueves, hoy siendo viernes, pero bueno, eh, he cambiado por hoy porque ayer, la verdad, no me gustó haber tenido, digamos, la transmisión un poco, digamos, un poco interrumpida, con lo cual no me quedé muy de agrado. Entonces, dije, voy a hacer una transmisión para los que están siempre, por lo menos hoy viernes, cosa de cumplirles y no dejarlos, así como quien no quiere la cosa, un poco desamparados. Porque algunos, no sé qué, necesitan alguna información sobre lo que están estudiando o sobre lo que quieren también saber, digamos, porque el tema es este. Cuando yo les comparto un conocimiento, es un conocimiento. En alguna forma también tiene que ver con esto de que andamos por las redes fijándonos qué es lo que podemos sacar para nuestro conocimiento, pero el conocimiento es ese, es conocer, no es saber tocar. ¿Por qué? Al tener conocimiento no es que ya sabemos, tenemos una idea de por dónde ir. Seamos cuidadosos con esto, porque no es que yo te tiro un conocimiento a cualquiera, a todos los que me siguen, y ya con el conocimiento basta para que uno diga, yo ya sé cómo hacerlo, ya en alguna forma yo ya puedo arrancar con esto y tocar. No, no. De ahí a tocar hay un tiempo. Y el tiempo es el siguiente. El tiempo es el tiempo que yo dispongo de estudio con ese conocimiento. Entonces, una manera de cómo estudiar las triadas diatónicas. Diatónicas quiere decir las triadas diatónicas de una escala, correspondiente a una escala. ¿Y por qué digo las triadas? ¿Por qué acentúo estudiar las triadas? Porque es el voicing, es cómo se compone el armado del voicing. Que a veces el armado del voicing, hay tres notas que son las fundamentales en el voicing, que como todos saben, o calculo que saben, son la nota raíz, la fundamental, la tercera, que puede ser mayor o menor, o la quinta, que va a ser siempre justa, menos en el último grado. Nada más. Recuerden que la quinta va a ser siempre justa, menos en el último grado. Y en todas las escalas, todas las 12 escalas, esto funciona igual. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué aprendo el voicing? Porque el voicing suena de una forma melódica de por sí. En terceras superpuestas, suena melódicamente ya algo muy barroco, muy sencillo, muy escuchado por todos lados. Pero ahora nosotros lo que queremos y lo que quieren todos los que me escuchan y se acercan a esto, lo que quieren es improvisar o inventar. Entonces, como todos quieren inventar algo, lo que necesitan es tener idea de por dónde pasa lo que invento. ¿Por dónde pasa lo que invento? Por ejemplo, yo estoy tratando de darles a ustedes una escala que no sea tan complicada ni tampoco tan sencilla como la escala de Do, porque ya lo he repetido varias veces, todas las escalas suenan iguales, pero vamos también a complicarnos un poco en cuanto a las alteraciones que tiene una escala, porque suenan todas iguales, pero con alteraciones, algunas con bemoles y otras con sostenidos. Entonces, voy a tomar una escala con 4 sostenidos, o sea, la escala de Mi mayor, que tiene Fa, Do, Sol y Re sostenido. Ahora, en este intento, en este caso, yo estudiando, pienso, porque debo
pensar y sacar cuentas de cuáles son las notas más importantes de esta escala como sensibles. Y esas notas, esas dos notas sensibles, que todas las escalas la tienen, que la nota 4 y la nota 7, van a ser de alguna forma, acercamientos, digamos, a una nota inmediata a medio tono. Llamémosle cerrar, conectar, cosas, digamos, que son como una vocal al lado de una consonante, que si no existe esa vocal en el idioma español al lado de la consonante, no suena el idioma. Algo así. Entonces, primero tomamos en cuenta que la nota 4, ¿a dónde me lleva? La nota 4 de la escala de mi mayor es el la. Y la nota 3 de la escala mayor es sol sostenido. Entonces digo, el la está a medio tono de sol sostenido. El sol sostenido está a medio tono de la. Uno y otro es como que en alguna forma se provocan. Y yo me pongo a escuchar qué hace esa sensible de la retrocediendo hacia el sol sostenido. Ah, cierra hacia ese lado. Cierra hacia ese lado. Y la otra que tengo es la séptima. ¿Y cuál es la séptima de mi? Re sostenido. ¿Y qué hace? Ah, cierra contundentemente, porque cierra sobre el fundamental de la escala. O sea, si yo hago... cierro dos veces. Ah, qué bien. Queda lindo. Ahora voy a repasar el primer grado, que sería mi mayor. Y lo repaso de una vuelta y otra vuelta para un lado y para el otro, porque yo tengo que sacarle ventaja. No es que solamente conozco el primer grado y me quedo ahí. No me quedo ahí solamente. Busco melódicamente qué me da. Me dio, por un lado, una séptima mayor. Por otro lado, esa séptima mayor me llevó a la raíz. Por otro lado, la cuarta me llevó a la tercera. La cuarta me llevó a la tercera. Está fenómeno que me lleve a la tercera, pero es un enganche. Es como decir, es el enlace. O el enlace de la séptima sobre la raíz, o el enlace de la cuarta sobre la tercera. Ahora fíjense si pongo la novena. La novena también cierra, pero cierra un tono hacia atrás. Y busco sobre este grado jónico encontrar todas las respuestas melódicas. Sí, el grado jónico es mi, sol, si, re sostenido. Pero yo necesito respuesta melódica. Ya sé que es mi, sol, si, re sostenido. Pero a mí me tiene que dar una idea, me tiene que concretar una idea melódica de cuántas cosas puedo lograr melódicamente con este grado. Por eso lo estudio, por eso estudio el grado y por eso es decir, paso por sobre todos los grados para entenderle a cada grado su respuesta y también su enganche melódico, utilizando las notas sensibles que cada grado tiene hacia atrás o hacia adelante para su, es como decir, para su enlace. ¿Cómo enlaza? ¿De qué forma engancha cada grado melódicamente? Ahora, más allá de todo, vamos al segundo grado. A ver, por ejemplo,
Segundo grado sería fa sostenido, la, do sostenido, y como séptima le pongo el mi, que ya viene en la escala, es natural. Ahora, yo tengo el la, fa sostenido, la. Voy a hacer una cosa. Voy a utilizar el sol sostenido para ir a buscar el la. Lo voy a enlazar. Fa sostenido, sol sostenido, lo enlace al la y después toco el do sostenido. Fa, sol sostenido, la, do, mi, fa sostenido, mi. Y la novena, a ver. La novena también me provoca, a mí, me provoca una idea melódica. ¿Y qué estoy diciendo cuando me provoca? Cuando me provoca estoy diciendo, las notas ejercen una atracción sobre otras notas de la misma escala, pero tienen una atracción. Yo he escuchado, digamos, esto como también informe, se los paso. En esta semana, digamos, en un, digamos, un disertante, uno que también habla por las redes, ¿qué influencia tiene la música con el atractivo infinito que diríamos el universo? Me ha abierto, digamos, una puerta de muchas dudas o muchas puertas para ingresar y empezar a escarbar y ver el sentido de por qué tiene una atracción. No soy estudioso del universo, para nada, pero ciertas cosas yo sé que están más allá de mí como ser humano y en alguna forma se tienen que conectar con el universo, en alguna manera. No sé, algunos aducen a través de los astros, algunos aducen a través de el nacimiento, la hora y la influencia de fulano y mengano, que yo no he estudiado la teoría ni he estudiado nada de eso, pero también pienso que quizás es posible. El que estudió lo habla como si esto fuera real y en alguna medida, ¿crees o no crees? Nada más, no te quedan muchas alternativas, ¿crees o no crees? Pero vamos a esto. ¿Por qué? Podemos preguntarnos también, ¿por qué la música nos afecta tanto espiritualmente o nos mueve físicamente? La música nos afecta y nos mueve físicamente o espiritualmente. Para aquel que es romántico, le mueve el romanticismo y quizás también lo excite dentro de esa sensación. Para aquel que quizás es un poco depresivo, melancólico, lo que fuera, lo hace sentir bien en su melancolía. A los que quieren que le despierte alegría, le despierta alegría, porque hay música que le despierta alegría. Y no necesariamente es una música de cha cha, pa 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 pa. Es una música que le despierta un sentimiento de alegría, que quizás no está dando un discurso de alegría, pero sí le da una fuerza al tipo que dice, ¿qué onda que tiene esta música? ¿Qué fuerza que tiene? ¿Qué espíritu que tiene esta música? Con esto voy a resumir lo siguiente. Esto viene a que en alguna medida las notas ejercen un atractivo unas hacia otras, nos llevan. Y si ese atractivo, ese enlace, digamos, del lenguaje,
porque es un lenguaje universal, un lenguaje que abarca todo el mundo. Si este lenguaje, que es universal, no te pega, digamos, es como que o estás fuera del universo o vivís en otra esfera. Siempre hay algo que te lleva y hay algo que vos entendés. ¿Y por dónde lo entendés? ¿Por acá o por acá? ¿Está bien o está mal? ¿Es lindo o es feo? Es tan anárquico como esto, como el gusto. Pero el gusto vive adentro tuyo. El gusto es aquella camisa que salís a comprar, pero ya la tenés elegida en la cabeza y te vas a comprar justo la que vos ya sabés que te vas a comprar. Porque no hay otra. Está elegida por acá, porque es tu gusto, es tu forma, es como vos, digamos, como vos querés que sea. Ahora, ¿con qué concluyo con esto? Que la música que tiene que salir, vos la tenés que ejercitar y buscarla con todos los elementos y toda esta información que te tiro, que es información. El trabajo es tuyo. La música que va a salir es tuya, no es mía. Yo te digo por qué pasa esto y por qué se hace de determinada forma. Porque esa música ya está en tu cabeza. Vos ya la escuchaste muchas veces. Y tenés que ponerte de acuerdo con vos hasta escucharle decir, esta es la música que yo hago y que me gusta. Me gusta. No estoy en contra de lo que me gusta. Pero para encontrar el gusto, para encontrar tu personalidad, tenés que buscarla afuera en el instrumento y adentro tuyo. El adentro tuyo te va a llevar tiempo. No lo vas a poder descubrir nada más con la información que yo te dé o que te den todos los tutoriales que vos ves. Todos. Porque todos los tutoriales están hechos por gente como yo que ha estudiado muchísimo. Que ha estudiado en profundidad esto y te lo dice desde cada uno, desde de su trabajo y cómo ha conformado su vida a través de ese trabajo. Ese trabajo le ha dado su familia, sus hijos, su personalidad, su reconocimiento ante los demás. Es un trabajo importante. Y este trabajo importante no es tomar el saxo y dale que va y lo que el saxo diga está bien. No, lo que vos digas está bien, porque no hay discurso enseñado. No hay el discurso que tiene es propio desde su cultura, desde su creación, de todo lo que influyó en su familia, de todo lo que influyó en sus amigos, toda la elección que uno fue haciendo en el camino. Esta elección, tocar un instrumento y querer tocarlo bien y encima querer crear. Porque crear es tener libertad para hacerlo. Es decir, la libertad para hacerlo no se trata de que yo te escriba el arreglo y vos te lo aprendas 50 veces en memoria, porque va a ser el discurso mío, no va a ser el discurso tuyo. Yo te estoy tratando de inducir a que tengas un discurso propio, que sea tuyo. Y para que ese discurso sea propio y sea tuyo, tiene que nacer de acá. Tiene que nacer de tu sentimiento, de la forma de expresarte, de la forma de comunicarte con el otro, de comunicarte a tu público, que el público te quiera por lo que le estás diciendo. Ser sincero con vos mismo, con la música, para que el público diga, sí, yo lo conozco, yo lo percibo al tipo. Yo sé entiendo lo que toca, porque yo lo siento. Ahora, si después de todo, yo qué sé, uno hace el esfuerzo, pero todavía no está, digamos, convencido y tendrá que hacer un poquito más de esfuerzo para poder ponerse de acuerdo. Porque también hay otra cosa. Hay que ver con qué ductilidad voy a manejar el instrumento y si lo que yo toque en el instrumento, digamos, me va a dar esa satisfacción que espero. Bueno, acá me dice, acá el amigo, a ver, Dion,
¿Cuánto tiempo llevo tocando yo? Alguna vez lo dije. También saludo maestro de San Antonio Este, Río Negro. Qué lindo San Antonio Este, me encantó. Me encantó San Antonio Este. Bueno, de ahí me fui a, digamos, a las grutas y todo eso. Qué abertura y qué caña uso. Bueno, ahora un segundito y te cuento. ¿Me aguardás un segundito? Primero voy a contestar a Dion. Bueno, yo empecé, y esto lo saben muchos, porque ya alguna vez lo dije, yo comencé a, digamos, a actuar muy joven, muy chiquito. Yo ya en la escuela primaria, cuando tenía 6 años, yo era esto, muy decidor, carismático, muy querido, gracias a Dios, era muy querido. Me acuerdo de unos hermosos años de chico. Y ya en mi escuela, ya te digo, primaria, elemental, yo ya me subía a los escenarios. Desde los 6 años. Yo estaba para todo, yo estaba para hablar, para decir discursos, yo estaba para decir poemas, yo estaba para cantar, yo estaba para todo eso. Hasta que un día, acá sí, esto lo saben, no sabe tanta gente. Yo dije, a los 9 años, dije, yo voy a salir a trabajar. A los 9 años dije, yo voy a salir a trabajar. Ahora, ¿por qué? Para ganar plata y comprarme un instrumento. A los 9 años dije, yo voy a salir a trabajar. Mi familia me quería matar. Yo no era el elegido para el trabajo. No era el elegido, yo quería ir a trabajar. Entonces, no. El chico tiene que estudiar, el chico tiene que hacer una carrera, el chico tiene que papá. No. Yo voy a trabajar porque me voy a comprar un instrumento. Me compré con mi primer sueldo, que fueron creo que 90, 100 pesos. 90, 100 pesos era como decirte algo nada. Y me compré una guitarra. Dije, mamá, acompáñame a comprar una guitarra. No tenía para la funda. La traje envuelta en papel. Y era mala, era la peor que encontré porque no había precio más bajo que ese. Entonces, ya había que tener una guitarra y había que tener un maestro. Entonces, tuve mi primer maestro de música. Y empecé a estudiar guitarra. Yo no sé por qué. Y esto, en mi casa, mucha música, piano vertical. Mi abuela tocaba muy bien el piano. Mi abuela, cantante soprano, digamos. Mi mamá sabía música. Digamos, y toda mi familia, todos artistas. Todos artistas, mis tíos, toda la familia, todos artistas. Y los famosos, y bueno, y todo así era. En mi casa había grandiosas fiestas en donde todos los artistas, compañeros y de la familia, hacían sus números para todos y nos las pasábamos fenómeno. Y yo cantaba entre todos y yo era el artista pequeño de la familia. A los 11 años yo trabajaba en teatro. A los 15 años ya me iba de gira con gente en los circos alrededor de Buenos Aires y la Argentina. ¿Por qué? Porque yo podía hacerlo, porque toda la familia, tanto de circo y de artistas, eran gente de confianza y como de la familia. Entonces eran todos conocidos, yo podía ir a cualquier lado. A los 18 años yo ya era maestro de música. Y había hecho conocimientos como para poder ejercer de maestro en una escuela. A los 18 años yo ejercía de maestro de música en una escuela. A los 18 años y monedas ya tocaba en televisión, digamos, en el viejo Canal 7 de acá, de la Argentina. Y preparaba
un coro muy grande, digamos, de voces, que luego lo presenté en un teatro muy grande que se llama el Teatro General San Martín, que es el teatro, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, muy grande, que representa, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Y así seguí mi carrera trabajando en televisión muchísimo tiempo y comencé a tocar el saxo, digamos, a los 28 años, porque mi padrino me lo regala. Y cuando me lo regala, me regala el libro también. Y digo, mira, como yo ya sabía música y sabía todo eso, digo, mira, yo lo voy a estudiar, pero vos me regalaste un saxofón, yo no lo voy a colgar arriba de la mesa de luz. Entonces me puse a estudiar el saxo y, bueno, para, no sé, honor a mi padrino, también me presenté en el Teatro Colón, digamos, tocando obras de él que se llamó Eduardo Tejeda, un gran músico sinfónico. Más o menos te resumí así a grandes rasgos porque después viajé al extranjero, viajé por países de Latinoamérica y bueno, esa fue mi vida, digamos, con el instrumento. Gracias a Dios que tuve el instrumento porque me dio, el saxofón me dio la forma más clara de expresar esto que hablaba en principio, que es cómo yo siento la música, cómo yo toco la música, cómo la conozco a la música y cómo la puedo ejercer. Entonces para mí eso es una gran satisfacción, digamos, que me hace posible, digamos, llegar hasta ustedes. Esto es buenísimo. Y ustedes podrán verlo en mi forma de ser, de explayarme y de poder brindarme con toda sinceridad. Adrián querido, ¿cómo te quiero, Adrián Criscuolo? Qué bueno que sos un gran amigo. Te quiero mucho. León dice, se nota pasión. Y sí. Sin esta pasión no se puede vivir. Yo no podría vivir sin ella. Para mí es tan grande, es un regalo, digamos, tan grande que me dio todo esto, ¿no? ¿Qué más? Espera. Bueno, también digo con qué boquilla toco. Toco con una boquilla Cirari que la fabrica, digamos, Rubén Medina, que es una boquilla muy buena que la fabricó, digamos, el modelo lo fabricó especialmente para mí, lo retocó. Él fabrica esta boquilla, digamos, pero lo retocó y todo lo tanteó especialmente para que tenga el sonido que yo quería. Son buenísimas. En todos los saxos que tengo, toco con esta boquilla. La caña que yo uso es una caña 3 y bueno, así como viene, así la coloco y así toco y estoy contento con el sonido que me sale. Si alguna no sale muy bien, la retoco un poquitito, le paso una lijita en el lomo, pero nada más. ¿Qué más? A ver. Se está especializando acá el amigo en la guitarra española, la guitarra flamenco. Claro, seguro. Mira, vos me decís algún consejo, ¿no? Algún consejo para mantener la disciplina. La lucha es con uno. La lucha es con vos mismo. Es decir, la lucha es, me comprometo, ¿lo hago o no lo hago? Y hay una cosa, si estás comprometido, en el momento en que dejas de hacerlo, decís, está bien que lo dejes de hacer un rato, descanso un poco. No, pero me tengo que poner, tengo que cumplir con este objetivo. Porque este objetivo es como mi vida y lo peor que tiene la guitarra y lo peor que tiene la música, en todo sentido la música, el saxo, el piano o lo que fuera, es que no te va a abandonar nunca. Te va a perseguir. Vos vas a escuchar a un tipo que toca la guitarra y vos decís, no, yo no, me quiero morir. No, vos tenés que ser mejor que el que escuchás. Si lo lográs, macanudo, si no lo lográs, también es lo mismo. Pero es tu lucha lo que importa. Sos vos, tu deseo es tuyo, nadie te lo puede robar. ¿Entendés? Entonces, esto es importantísimo, porque eso es propiedad tuya, vive con vos y no te lo podés sacar de encima. No te vas a poder operar, te puedes operar de muchas cosas, pero no te podés operar de una pasión. No se puede operar, uno se muere quemado por esa pasión, porque es muy fuerte.
porque te lleva a todos lados, a tus amigos, al tipo que conozcas, al que quieras, a todo, al de acá a la vuelta. Todos se acercan por vos porque saben, están en alguna forma unidos por eso que vos sentís. Entonces no podés abandonar eso. No te va a dejar. Y ahí está la disciplina. Cuando vos decís, sí, tengo que cumplir. Lógicamente, y esto se lo digo a todos, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tocando, Ezequiel? Por Dios, te veo en todos lados. Qué grande que estás tocando muy bien, Ezequiel. Realmente maravilloso y aparte todo lo que pones en eso. Bueno, lo que le decía a todos es que traten de sostenerse con esto. Traten de cumplirse ustedes mismos. La lucha es con ustedes. Enfrentarse a ustedes mismos. Enfrentarse al no tengo ganas o mirá que esto, que el otro. Pero el momento más de mayor satisfacción es cuando ustedes empiecen a ver lo que te devuelve lo que estás haciendo. Todo lo que estás haciendo te va a devolver a vos satisfacción, alegría, todo, tus amigos, tu gente, todos los que te quieren. Es decir, no, es tremendo, es tremendo. ¿Entendés? Y también les recuerdo que, claro, no son momentos en la historia de la humanidad para dejarlo todo, por esta cosa. Porque tampoco podemos ser, digamos, unos loquitos cualquiera. Tenemos que tener conciencia de que tenemos familia, tenemos hijos, hay que comer. Y a veces tenemos que mediar o intermediar con estas situaciones. Y sí, trabajo para después poder estudiar. Trabajo para poder pagar el estudio. Trabajo para mantener a mi familia y poder pagar el estudio. Para tener mis horas de descanso y mis horas de satisfacción. Y trabajo para tener mis amigos también. ¿Por qué no pasa la vida trabajando por trabajar en sí? ¿A dónde está escrito que la cosa es así? La vida es por trabajar nada más, por trabajar en sí. Ya está, uno trabaja, ya cumplió con la vida. No, querido. No, querido. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Me llevo mis amigos, el corazón. Me llevo lo más querido. Lo que yo amé. Eso es importante. El trabajo te banca, pero lo otro es tuyo. Tu derecho es otra cosa. Tu derecho sos vos. Vos adentro tuyo. Y sentirte libre en la música. Sentir que vos la generás. Sentir que vos la transformás a la música. Por Dios querido. Es algo increíble dentro tuyo. Y te lo digo, ¿por qué? Porque es lo que pasa. Es lo que sucede cuando a vos te pasa. Ezequiel dice, yo recuerdo hace como 30 años atrás cuando Miguel se encendió en un escenario para estudiar saxofón y me encerraba en un armario y no joder a los vecinos. Es verdad. Claro, porque era tremendo también. Tocar a todo trapo era un montón. Entonces sí, yo me encerraba dentro de un armario con una luz prendida y el atril y tocaba dentro del armario que más o menos tapaba la cosa, ¿no? Sí, es de pasta. Exactamente, Adrián, es de pasta. Hay una cosa. Yo también con Bert Larsen, digamos, de abertura 110, Adrián, y Metallica, ¿no? Bert Larsen Metallica, de abertura 110, he logrado muy buen sonido también. Con Jody Jazz he logrado también buen sonido. Es decir, yo tengo discos grabados con Jody Jazz, con Bert Larsen, con Otto Lynn,
tengo varias, he grabado con varias boquillas. Fueron muchos años, por eso te digo varias boquillas, porque a través del tiempo uno va a hacer una prueba y me gustó, está bien, para esta grabación voy a poner esto, para esta grabación voy a poner la otra. Ahora, en este momento, cuando decidí trabajar con Rubén, este asunto de la boquilla, porque me interesó en Rubén su disposición, su forma de trabajo y su como perfeccionista o queriéndose ocupar verdaderamente de lo que está haciendo como trabajador de su creación, digamos, porque la boquilla no es una imitación de tal o cual, sino es una boquilla que él generó y estudió para que fuera de determinada manera. Entonces, cuando llegó a mí, la boquilla me pareció una explosión, digamos, enseguida. Y lo que tiene, y esto te lo digo también a Adrián, y a todos, ¿no? Es lo siguiente. Una docilidad, a ver si lo muestro mejor. Escuché a Adrián, los pianísimos, escuché a los fortísimos, escuché el vibrato, escuché que apenas la suelto, escuché lo grave. No pasa nada. No pasa nada. Es como que hace lo que yo quiero que haga. Lógicamente puedo decir que sí, he tocado mucho, he practicado mucho. Quizás se dice que agarro un caño de luz y lo hago sonar, pero este matiz que tiene esta boquilla, a mí me encanta. Para mí es lo que yo quiero. No puedo decir que esto sea para todo el mundo igual, porque cada uno tiene su estilo, tiene su forma de tocar, tiene su forma de hacerlo y bueno, yo respeto eso. Pero en este caso especial mío, esto es lo que a mí frente al público me da toda la satisfacción. Yo puedo compartir y la gente va a escuchar esto y va a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ese matiz? ¿Cómo puede ser que diga eso? ¿Qué es lo que yo quiero que se comente, ¿no? A ver. Por curiosidad, si me gusta algún cantante español, por el acento, creo que usted es argentino. Y a él le gusta Palito Ortega. Porque lo escuchaba mi abuela, gran cantante. Claro, Dion. Palito Ortega es una figura, digamos, argentina muy importante que ha trascendido a través de muchos años desde mi juventud. Y con calculo yo que me parece a mí, con gran respeto por su obra. Como que se mantuvo dentro de su obra muy, sin torcerla, sin cambiarla. Es decir, él es una creación, es Palito Ortega, y Palito Ortega de principio a fin es el mismo Palito. Si algún cantante español me gusta, como cantante y como compositor, te puedo decir
Joan Manuel Serrat nos acompañó muchísimo y fue digamos, como un norte para muchos acá en este país. Sabina me gusta muchísimo. Y no recuerdo todos los nombres, digamos, pero hay gente que es muy, ha sido acá muy, muy reconocida. Y en lo que vos haces, digamos, esta música flamenco, también. Yo los he disfrutado, pero no me acuerdo todos los nombres. No se me viene a la cabeza en este momento porque estoy pensando en ustedes y no tengo esto presente, digamos. Pero he disfrutado mucho de los cantantes españoles. También Cantejondo. Acá hay boliches en Argentina también de música así, de flamenca. Tanto hay también bulerías, hay lugares que hemos visitado, digamos. Y hemos pasado toda la noche tomando unos cuantos vinos que han sido muy, muy ricos con unas picadas, digamos, y unas cosas fenómenas. Así que, bueno, me agrada que te guste, te haya gustado y te guste Palito Ortega. Hay mucho para escuchar de él. ¡Qué boquillas! Exclama Adrián Cuscolo. Palabras mayores. Y sí. Mira, los precios tendrías que. Yo voy a poner digamos, en algún lugar el nombre de esta boquilla y cómo se comunican con él. Hagan una cosa, los que estén interesados, escriban migueldecaro@gmail.com, migueldecaro@gmail.com, y yo les paso la forma de comunicarse con digamos, sí, industrial armador de boquillas. No son caras, digamos. Una boquilla, calculen, todos deben saber que una boquilla Berlarsen, una boquilla más o menos en esa altura, está alrededor de los $700. Bueno, eso sería la cúspide de los precios y también de las marcas. Esto lo pueden consultar con Rubén tranquilamente y hay una gran diferencia. Yo de allá les digo, la verdad que hay una gran diferencia. Gracias, Dion, por los aplausos. Ezequiel, ese sonido rasposo en el fondo, eso, qué loco sos. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, Ezequiel. Sí, sí, sí. Igual que el tuyo, querido, con tus arrastres y con esos slides que haces con la viola. Te vuelvo a decir, estás tocando muy, muy bien. Esto tiene que salir, Ezequiel, ¿eh? Muy bueno lo que estás haciendo. Muy, muy bueno. Me maravilla todo lo que estás laburando, todo lo que estás sacando, todo lo que se escucha, digamos, por tu canal. Me pareció realmente muy bueno. Yo digamos, no suelo decir así nomás las cosas y me parece que lo que sale bien hay que reconocerlo. Y bueno, vuelvo al tema principal. El tema principal es por qué hay que trabajar todo esto. También se lo digo al guitarrista acá que nos está dando su presencia. Claro que los acordes que él toca en la guitarra, más allá que su flamenco tiene mucho que ver con la mano derecha, como él ataca y golpea sobre las cuerdas para que suene flamenco. Y bueno, después está Paco de Lucía, digamos. Pero ya es otra cosa, es un flamenco rock, es otro ejercicio, es un trabajo de pentatónicas, a veces sí, a veces no. En la guitarra hay mucho para descubrir, pero también las triadas, digamos, yo qué sé, la posición de do mayor, do mi sol, do mi sol, do mi, ¿no? O sol, do mi, también te da cosas. Porque si vos agarrás el do,
Si, do, mi, sol. Si, do, mi, sol, do. Sol, do, sol, do, re, do. Sol, do, re, do. Sol, do, re, do. Sol, do, re, do, mi, do. Ahí podés jugar. Ahí podés tocar. Ahí podés jugar. Bueno, voy al tercer acorde de la escala de mi mayor. Así ya voy llegando, digamos, un poco voy llegando al final de la transmisión esta. El tercer acorde es un frigio. Esto quiere decir que yo, con el acorde, que suena así, vamos, ese es el voicing, y yo hago... Y voy buscando sobre esas notas combinaciones melódicas posibles con las notas que me provee la propia escala. Pero siempre tengo presente a dónde voy a ir a volver, que es al voicing. Tuiro, do sostenido, si. Tuiro, to, tiro, tuira, mi, si, so, tuira, pom, pira, faru, veru, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, si, sol, fa, si, sol, do, fa, si, sol, do, fa, sol, si, sol, do, fa, sol, la, sol, si, sol, do, fa, sol, la, sol. Tiru, ta, tarurita. Sol, si, re, fa, do. Tu, di, di, pu, pe, tu, di, di, du. Do, si, do, si. Do, si, do, si, sol. Do, si, do, si, sol, mi. Do, si, do, si, sol, mi. Do, si, do, si, sol, mi. Do, si, sol, mi. Do, si, do, si, sol, mi, re, mi. Do, si, sol, mi, do. Do, si, sol, mi, re, mi. Do, si, sol, mi, re, mi. Do, si, sol, mi, re, mi. Piru, di, pu, pu, pam. Piru, pi, pu, pu, pa. Piru, pi, do, pu, pi, pa. Pi, pu, pu, pa. Y toco, y busco, y busco, y busco, y no me rindo, busco sobre el mismo voicing. Que me vaya construyendo melodías en la cabeza y que mis dedos vayan a buscar esos voicing y esas notas. Y poderlas en alguna medida razonar melódicamente en mi cabeza, que eso suene parurarurarurarurero, tiru, taruraru, tiru, tora, sol, si, sol, si, sol, si, sol, la, turiruda, turiruda, te, turi, sol, la, da, sol, la, si, sol, la, piruriruda, tirurirura. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, tuari, pa, pum, pa, pi, pa, po, va, pa, pi, pa, po, va, pa, pi, pa, po, va, pa, pu, pa, pi, pa, po, va, pa, po, va, pa, po, va, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, pirurirura, pirurirura. Busco. No me quedo quieto. No me quedo quieto. Busco, busco, busco. Ezequiel, la próxima clase sobre voicing. ¿Cómo no? Palito Ortega, me gustaba una canción que tenía corazón. Tengo corazón contento, corazón contento. Ta, 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 ta. Ya que la interpretó mi cantante favorito, Marisol
o Pepa Flores. Se llama de las dos formas. De hecho, toco para ella. ¡Qué bien! Muy bien, Dion, perfecto. Sí, señor, hay que tocar. Si no fuese el saxofón, ¿qué otro instrumento tocaría? Mirá, yo juego y compruebo y armo cosas en el piano. Armo propuestas. Suponete que yo esto que estoy conversando ahora y ya comprobado que lo puedo conversar porque lo he hablado mucho, lo he pasado por el piano. Y como lo he pasado por el piano, he tomado con una mano el acorde y al poner el acorde y en la derecha buscar todo el voicing y las notas con las cuales yo puedo conectar el voicing. Entonces, ahí, haciendo ejercicios y cosas, encontré respuestas. Hay algo que tiene este instrumento, el piano, es que es visual. Yo lo veo y ya viéndolo, ya sé a dónde va la mano. El saxofón o instrumento de viento, la flauta traversa más o menos, se relojea. Pero el clarinete, como Adrián Cuscolo, digamos, está de frente a la gente. Uno pone los dedos por intuición ya. Por práctica mete los dedos, pero la verdad no está mirando el instrumento. A ver, como la guitarra vos podés relojear, ¿viste? Pero en el saxofón o el clarinete, no. Vos, los dedos van ahí por intuición. Entonces, yo en el piano lo que hago son prácticas de cosas que después tengo que ofrecerlas en la enseñanza y resultados que logro en el piano. No soy pianista. Puedo acompañar más o menos. Me defiendo. Es decir, puedo acompañar. No soy pianista. Puedo acompañar. No sé si sería pianista. Me gusta el instrumento, pero no sería pianista. ¿Qué pasa con esto? La propuesta mía, digamos, es que soy un intérprete al frente del escenario. Mi grupo está en paralelo, digamos, o en línea conmigo, o algunas veces está detrás mío. Y algunas veces, como sabrá Ezequiel que me ha visto, yo me bajo del escenario, alterno con la gente, me pongo a jugar entre medio del público. Es decir, mi lugar está en todos lados y si voy al costado del grupo, estoy al costado del grupo, pero siempre estoy en mi lugar, en mi presencia estoy yo. Entonces, mi característica es un solista que canta una melodía y que se comunica con la gente, con el público. Quizás desde el piano me sentiría atado, no podría hacer esto. Entonces, si hubiera sido mi instrumento más importante, yo lo hubiera elegido. Pero no lo elegí. No lo elegí. Me dediqué a otra cosa. Entonces, muy contento con lo que hago. Toco varios instrumentos. Toco más la guitarra, pero ya no puedo tocar más la guitarra porque no me dan los dedos para meter la cejilla ni nada de eso. Porque el saxofón me los ablandó y me los estilizó de una manera que están así, están volando. Ni siquiera puedo destapar una botella de champán. A Ezequiel le he pedido varias veces que me destape una botella. Cosas así. A ver, ¿qué más? Esteban, un día podría hablar del sonido y el estilo de Ben Wester. Sí, cómo no, claro que sí. Sí, totalmente. Vamos a hablar de los estilos también. Si a ustedes les interesa, perfecto. Ben Wester tenía un estilo, un sonido maravilloso. Un sonido precioso. Cómo se caracterizaba Ben Wester por ese sonido. Era un sonido característico Ben Wester. Como Johnny Hodges, Coleman Hawkins
y como tantos grandes que se han especialmente caracterizado por su sonido. Que su sonido es reconocible. Cuando toca Hodges es a la legua reconocible. Webster a la legua reconocible. Hawkins a la legua reconocible. Es decir, ya está. Charlie Parker, reconocible por su sonido, por su fraseo, por todo lo que le aportó a la música del jazz. ¿Qué más? Claro, seguro. Claro, vos sabés, llega un momento, Dion, que los dedos van solos y la cabeza no se cansa. Porque lo que se cansa no son los dedos ni el cuerpo ni nada. La cabeza se cansa primero y le dice al cuerpo, estoy cansado. Entonces uno dice, estoy cansado. No, es la cabeza la que hace el esfuerzo. Entonces usted estudie muy liviano una escala, muy liviano, despacito, despacito, despacito. La deja y a la hora vuelve. Y así va, se lee un libro, no sé, se toma un café con leche, se come un sándwich, va y vuelve. No se mate. Ninguno de ustedes se maten todo el tiempo metiendo fuerza. Sí. Y claro que sí, es así. Ahora, ¿qué ha influido? Mira, Dion, si vos pones en la red la historia de mi familia, aparece toda. Toda una familia de artistas y músicos. Y músicos y artistas de todas las artes. Artista de la pintura, artista de la poesía, artista de teatro, de todo. Entonces, haber nacido en una cuna, en un lugar donde todo era eso, no podías esperar mucho más, ni menos. Mejor dicho, no podías esperar menos. Era así. Era mi casa esa. Era mi forma de saber vivir, mi forma de saber salir para comer, salir para a la vida. No había otra manera. No tenía otro ejemplo de cómo se vivía la vida de otra forma. No había mi familia comerciantes. No, mi abuelo. Imagínate que mi abuelo, digamos que nace acá en Argentina, familia italiana que viene en el año 1880. Es decir, mi familia llega a este país en los años 1880. Es una de las primeras inmigraciones europeas que aterrizan acá. Con una cultura europea de música, pero llenos de música, de la ópera y llenos de toda la música que así concertante que vos puedas imaginar tocando para las grandes familias europeas. Llegan acá. ¿Con quién se conectan? Con las grandes familias de aquella sociedad argentina incipiente, digamos, que también eran descendientes, no voy a hablar de la historia, ¿viste?, de toda la Argentina, pero eran descendientes de militares que habían logrado la independencia y todo lo demás allá, y ya en los 80 estaban establecidos. Entonces, esa es la Argentina, la nueva Argentina. Y mi abuelo nace ahí. Y mi abuelo se hace, digamos, profesor de contadores públicos nacionales y pone una escuela de contadores públicos nacionales. Pero a la vez pone una casa de música. Y a la vez se casa con mi abuela que era música. Y bueno, y a la vez mi abuela era artista, y mi abuela era pintora, como ya les conté en principio, y todo transcurrió de esa forma. Entonces, de esa manera, y ahí estaba yo, el chiquilín, digamos, que eligió este camino. Y que gracias a Dios
está muy contento. Entonces, no es poco, digamos, poder deberle a todos ellos este apellido, deberle a todos ellos lo que me han dado, porque lo soy gracias a ellos. Es decir, no es mágico. En este caso, creo que está respondida la pregunta. Y después, la música es a través de los tiempos, porque imagínate que mi primer contacto más fuerte con la música fue en mi adolescencia. Y en mi adolescencia, así como vos, yo tenía también a Palito Ortega, pero en lo más fuerte lo recibí de Elvis Presley, que es anterior a Ortega. Elvis Presley es mundialmente, viste, una voz impresionante y un tipo que me conmovía. No, musicalmente me parecía sensacional, como artista me parecía terrible. Y es una influencia muy, muy fuerte también lo que pasa en tu juventud, con quién te identificás, con quién, a partir de quién sos, quién es tu referente en esa cosa, ¿no? En ese momento, en esa situación. Porque esa situación no se va a volver a repetir. Y es tan fuerte la juventud, es tan fuerte la adolescencia. Hay tantas cosas, tantos sentimientos encontrados, tantas cosas que dentro de uno se mueven, digamos que lo más importante ahí está a flor de piel. Y ahí lo tomás. Entonces yo era, en mi interior, haciendo lo que fuera, yo era ese Elvis Presley, aunque no era cantante, que mucho canté también, pero no era mi intención, digamos, emular en el canto a Elvis Presley. Sí, en cuanto a la impronta y la personalidad para ponerme enfrente de un escenario, podría ser en alguna forma parecida, podríamos decir, o intentando ser eso. Bueno, chicos, vuelvo a repetir, me ha encantado compartir esta conversación con ustedes. Fue muy bueno todo lo que han preguntado. Me gusta contarle cosas, me gusta decirle como yo lo siento. Bueno, escriban y les doy cualquier información que necesite. Adrián, comunicate, migueldecaro@gmail.com.